fijan, estamos usando la FFT con números complejos y los números complejos a su vez, su parte real y su parte imaginaria usan double. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener un cierto tipo de error porque pues, estamos usando números irracionales para las raíces de la unidad, ¿no? Al momento de sacar la FFT. Entonces, aunque nuestros polinomios sean de tipo entero, sabemos que pues la respuesta tiene que también tener coeficientes enteros, pero de forma intermedia tenemos que pasar por números enteros y eso puede traernos cierto tipo de error. Entonces, es una desventaja para nosotros en programación competitiva de la FFT con números reales, ya que nos va a causar cierto tipo de error. Entonces, estamos usando doubles. Vamos a analizar el siguiente caso. Entonces, vamos a suponer que vamos a multiplicar dos polinomios. Al final de la clase les paso el link de esta, están todos los problemas que vamos a ver hoy. Vamos a multiplicar dos polinomios, digamos a de x, b de x, ambos de grado, digamos, n, y vamos a asumir también que sus coeficientes no exceden cierto valor, cuyos coeficientes no exceden, vamos a llamarle m mayúsculo, o sea, lo único que garantizamos es que el valor máximo de los coeficientes va a ser m. Lo que vamos a ver es el peor caso, o sea, en la multiplicación de a con b, queremos ver cuánto pueden crecer los coeficientes para ver si el AFT pues, nos va a servir o se va a morir con la precisión. Entonces vamos a hacer unos casitos. Supongamos que n vale 4 y m vale, no sé, 100, ¿no? Por dar un ejemplo. Vamos a ver el peor caso de la multiplicación. Vamos a hacerlo aquí en Wolfram para que quede rápido. Por ejemplo, si vamos a multiplicar dos polinomios de grado 4, o sea, con 5 coeficientes y ambos con coeficientes que no excedan 100. El peor caso va a ser cuando todos los coeficientes valgan 100, ¿no? Y, o sea, sería 100 más 100x más 100x cuadrada x al cubo más 100x a la 4. Y ahora esto, el polinomio, este es el polinomio A. El polinomio B, vamos a decir que es exactamente el mismo. O sea, quiero que los coeficientes crezcan lo más que se pueda. Vamos a ver qué da. Como si se fijan, los coeficientes de los extremos, el constante y el de x al 8, son el valor máximo al cuadrado, ¿ya vieron? Entonces, al menos, el coeficiente va a ser m al cuadrado, pero los demás vemos que todavía crecen más, ¿no? De hecho, van de 10.000 en 10.000, crecen y luego vuelven a decrecer. Como que el punto máximo llega aquí en 50.000. Entonces, como que un patroncito. Aquí el grado era 4 y aquí el máximo fue multiplicar por 5m al cuadrado. Entonces, resulta que eso siempre se va a cumplir. Entonces, el peor caso se da al obtener un coeficiente igual. ¿A qué fue igual? El grado era 4, entonces sumamos 1, entonces n más 1 por m al cuadrado. Entonces, pues sí, creció bastante, ¿no? Porque usualmente en competitiva, pues la n va hasta 10 a la 5 y la m, pues ya dependerá del problema, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer ese análisis. Ahora, en un double, así a lo más a lo que podemos guardar sin que pierda precisión, así por práctica, yo he visto que es como 10 a la 13 o 10 a la 14. Entonces, lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, si les piden la respuesta modulada, aquí pues no hay ni siquiera hay un módulo en los números complejos o en los números racionales, en los reales, porque pues no podemos modular de forma intermedia, porque ven que aquí tenemos multiplicaciones, ¿no? En la FFT, algunas sumas, restas, de todo tenemos, pero aquí no se vale hacer módulo porque aquí estamos usando números reales, entonces hay que tener cuidado con esta límite máximo. Entonces, vamos a poner esa observación. De hecho, bueno, primero entonces, si n es igual a 4 y m es igual a 10.000, ya vimos que el peor caso es obtener un 50.000. Entonces, tengan dudas, vamos a poner esa observación del tipo de dato de double. En un double, a lo más, podemos guardar números
aproximadamente, voy a poner 10 a la 3. Esto es del orden. O sea, vamos a primero a checar, pues los volvemos que va a multiplicar este valor, el peor valor que pueden obtener, ¿cuál es? Y veo si ese valor excede 10 a la 13. Si lo excede, hay que hacer otras cosas que vamos a ver después, pero por el momento vamos a asumir que esto no va a exceder ese numerote, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo vamos a hacerle? Ya que hicimos este análisis y vimos que sí se pudo, como que es medio incómodo estar aplicando números complejos porque casi siempre la entrada de los problemas que vamos a ver ahorita son números enteros. Entonces vamos a proponer una multiplicación que solo reciba dos vectores de enteros, o sea, polinomios con números enteros, y nos devuelva otro con números enteros ya sin los complejos, que eso sea como que parte del algoritmo. Por eso que aquí, bueno, hice un código aquí que hace eso, justamente se los voy a poner aquí. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Esto sería multiplicación. Es opcional programarlo. Bueno, yo casi siempre lo programo usando la FFT en combinación con el que ya tengo de la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual sobrecargo el operador de la multiplicación. Esto es ya a gusto de cada quien. Pueden hacer una función que se llame, no sé, multiplicación o sobrecargar el operador. Cualquiera de las dos es válida. Y lo que hago es que ya sobrecargué el operador, recuerden, para polinomios de números complejos. Aparte de la pasada, aquí. Vemos aquí poli es un polinomio de números complejos, pero ahora quiero que ya sea uno de números enteros o bien de números long, dependiendo qué necesite. Entonces voy a recibir dos polinomios, son constantes, entonces no lo voy a modificar. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es casi lo mismo, voy a sacarle sus tamaños, ver el tamaño de la respuesta, que quedamos que era m más n menos 1. Pero después lo que voy a hacer es declarar dos polinomios ahora sí de números complejos con, digamos, a minúscula y b minúscula. No importa mucho. Y voy a copiar los vectores que voy a multiplicar en números enteros a los números complejos. De forma automática se hace la conversión del tipo de dato de un número entero a un número complejo, ¿no? Número complejo, parte imaginaria 0. Copio A y B, ambos los copio, y hallo la multiplicación, la convolución lineal, y la dejo en C minúscula. Igual un vector de números complejos. Y al final lo que hago es como que copiar la respuesta a un vector de enteros otra vez, digamos C mayúscula con el tamaño que ya sé cuál es. Y para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Sé que, pues, como eran vectores de enteros, la respuesta tiene que ser también un vector de números enteros. No pueden aparecer números decimales, teóricamente, ¿no? Si no hubiera ningún tipo de error. Y pues la parte imaginaria tiene que ser 0 o muy cercana a 0, como vimos pasada. Aquí vimos que pues todas las partes imaginarias eran 0, pero realmente dio como 10 a la menor. Sabemos que nuestra entrada tiene puros números enteros, pues nosotros ya vamos a decir, pues esto va a ser 0 ya, independientemente de que ya. Y para la parte real, aquí, bueno, fue un caso, como son números muy pequeños, dio el número exacto, pero puede que en vez de, por ejemplo, de que sea 8, de 7.9999 o bien 8.000001, pero va a ser un número muy cercano al valor real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear la parte real al entero más cercano y eso está garantizado que siempre va a dar la respuesta correcta. ¿Ok? Recordemos que la función redondeo lo que hacía era sumarle 0.5 y sacarle el piso. Esto, la función round ya lo hace de forma interna. Y esto lo copio a la respuesta de enteros y lo devuelvo. Y bueno, esta es una forma más cómoda ya de multiplicar ya directo con enteros sin andarme preocupando por el tipo de dato. Claro, después de haber considerando esta restricción que les dije, ¿no? Entonces, si tengan dudas hasta aquí, pues vamos a ver, de hecho ya corre el código. Vamos a volver. Lo que estaba haciendo era unas pruebas. Era pues aquí ya son dos vectores de enteros. Ahí ves, son los mismos polinomios que hemos estado usando, pero ya son de enteros. Y ya la respuesta también ya se queda en un corro así. Ya me van de los números, ya directo, ya sin basura, ¿no? Que es justo lo que quiero. ¿Vale? Esa sería decisión de ustedes. Ustedes pueden programar otra función que reciba ya los enteros o bien
hacerlo sobre la marcha cuando multipliquen y solo usar esto. Ustedes ya deciden cómo les gusta, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a ver el primer problema que se llama Maximum Self Match. Está en SPOG. Les voy a pasar mejor ya de una vez la nota para que desde ahí tengan todos los links. Pero bueno, vamos a leerlo rápidamente, no está tan larga la descripción, y vamos a irlo comentando. Y cualquier duda me dice que nos van a dar una cadena S y que puede solo tener 3 caracteres, A, B o C. Y luego, básicamente lo que me dicen en el enunciado es que voy a tener la cadena S y la voy a correr consigo misma todas las posiciones posibles. Y voy a ver en ese traslape cuántas posiciones coinciden. Y por ejemplo, si corrí la cadena un lugar, me definen esta función m de i de la cadena S como el número de caracteres que coincidieron al mover la cadena i veces consigo misma. Ajá. Y lo que me piden es el valor máximo de esta función. O sea, prácticamente calcular toda esta función y para cada posible desplazamiento ver el máximo en donde coinciden los caracteres. Vamos a ver un ejemplo. Nos dan aquí y ver cómo se llegó a la respuesta. Piden el máximo y la primera que me da el máximo, porque hay varias que tienen el mismo máximo, la que esté más a la izquierda. ¿No piden eso? Ah, no, me piden todas las que den el máximo, perdón, no, todas las que den el máximo. Vamos a ver cómo se configura la respuesta con esta cadenita. Me dan una cadena que es CA, C, A, C, A, A. Bueno, puras A, si no tiene Bs, pero no importa. A ver, entonces, esta es la cadena. Entonces vamos a ver cómo se ve al correrla consigo misma un cierto número de posiciones. Por ejemplo, si la corro 0 posiciones, de hecho no es válido correrla 0 posiciones, ¿no? Al menos tiene que ser una, porque si la corro 0 posiciones es como si no hubiera corrido nada y todas coinciden, ¿no? Entonces dicen, esa no es válida, tiene que ser a partir de 1. Entonces si la corro una posición, se vería algo así. Como aquí no, esta más chica, voy a abrir un blog de notas, porque estas tienen el mismo espacio para que, claro, ¿no? Si coincidan. Entonces, a ver, aquí está mi cadena S. Pero la corro un lugar. Esto vamos a... Y obtengo esta configuración, ¿no? Y ahora vamos a ver en cuántas posiciones coincidieron los caracteres. Vamos a ver, esta C, pues no tiene a nadie, entonces no cuenta. Esta es A con C, tampoco. Este es C con A, tampoco. Aquí este es C con C, entonces ya me aportó un 1. Ya es una posición en la que más. Esta con C no coincide, esta C con A tampoco, A con C tampoco, y A con A sí. Entonces aquí son dos matches, ¿no? Entonces ahora vamos a correr las dos posiciones. Entonces esto lo muevo un lugar más y veo cuántos matches hay. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3, ¿no? Entonces hay 3 matches con 2 opciones. Ajá. Si se me va alguno me dicen, pero bueno, vale. Ahora vamos a correr las 3 posiciones. Claro, se va a correr hasta que ya no haya ningún traslape, ¿no? Porque esto lo puede ir siguiendo corriendo al infinito, pero solo puedo correr hasta el último carácter, ¿no? Entonces ahora 3 posiciones. Avanzo uno más y sigo contando. Aquí es 1, 2, 3, 4. Fueron 4 coincidencias, ¿no? Ahora vamos a seguirla corriendo, a ver. 4 posiciones. Vamos a ver cuántos hubo. Hubo 0, ¿no? Ninguno. Ahora vamos a correr las 5 lugares. Y aquí hubo 2 nada más. Luego vamos a correr las 6 posiciones. Y aquí hubo 1 nada más, un match. Ya, de hecho, ya aquí acabamos porque ya solo se pudo correr 7 posiciones, ¿no?
es justamente el tamaño de la cadena menos 1, porque tiene una longitud 8 esta cosa, ¿no? Entonces, por acordar las 7 posiciones hay 0 match. Y ahí acabamos, porque si la sigo corriendo, ya nunca va a haber match, ¿no? Entonces, hasta aquí acabamos. Ahora, ¿cuál fue el máximo número de matches? Fue 4 matches al correr las 3 posiciones. Esa es la respuesta. Primero tengo que imprimir el máximo y luego todas las posiciones que me dieron el máximo. Como solo hubo una, solo imprimo el 3. De hecho, aquí, bueno, aquí está igual explicado, ¿no? Saltado en el. Entonces, no sé si tengan dudas con lo que pide el problema. Ok. Entonces, vamos a ver los límites. La longitud de la cadena va hasta 10 a la 5. Entonces, una primera solución para esto, pues, copio mi torsión. Parece que, si fijan, esto es hacerlo, programarlo así, tal cual, simular lo que hice, irla corriendo. ¿Qué complejidad tendría? Sería cuadrático porque tengo que correrla, bueno, n-1 posiciones, donde n es el tamaño de la cadena. ¿Y cómo veo los matches? Pues con otro for, ¿no? Checo si al correrla ese número de posiciones coincide y eso lo hago con otro for, ¿no? Que me borra toda la parte que se traslapó y, y de esos quedarme con todo el máximo. Entonces, una primera solución sería pues cuadrática, pero no nos va a servir por los límites. Entonces vamos a ver de qué forma podemos usar los polinomios para poder resolver el problema. Porque sin casi muchos problemas pues no van a ser así de fáciles. Pues te doy los polinomios y multiplícalos y ya, ¿no? Pero en muchos problemas eso no te lo van a decir, todo tienes que ir viendo cómo funciona. Y aquí pues podría parecer que este problema no tiene nada que ver con polinomios, pero vamos a ver qué es. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo reducir esto a una multiplicación de polinomios, que ya sabemos que se hacen en el log n y eso entraría perfecto aquí. ¿Vale? Entonces, usualmente en este tipo de problemas de machar cadenas y caracteres, casi siempre hay que hacer un polinomio por cada carácter. ¿Y a qué me refiero? Volver al ejemplo de acá. Por ejemplo, también la clave está en que solo son 3 caracteres, ¿ya vieron? No es todo el alfabeto, solo son A, B y C. Entonces, igual están de acuerdo que podemos dividir el problema en 3 partes, solo ver primero cuántas A's coinciden, luego cuántas B's y cuántas C's, sumar todas las respuestas al final. Por ejemplo, si cuando lo agarro en una posición, las C's las ignoro, y solo cuento los matches de la A, aquí hubo 2 matches, ¿no? La C y la A. Pero si solo cuento los de la A, va a haber solo uno. Y si luego voy a la C, hubo uno también, entonces hubo 2 en total. Entonces la clave, la primera idea es esa. La de separar por letras y al final sumar todo. Entonces aquí vamos a. Entonces, vamos a resolver el problema por separado, por cada letra A, B y C, y al final vamos a sumar las 3 respuestas, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a definir a los polinomios? ¿Cómo sé cuando hay un match? Cuando son iguales, ¿no? Las 2 letras. Pero es como lo puedo ver con números, sino con. ¿Cómo le puedo hacer? A ver si usando el bloque de notas se ve mejor. Entonces vamos a definir un polinomio. Vamos a trabajar con la A nada más ahorita. O sea, un polinomio, digamos, P de X. Pero ¿a qué va a ser igual P de X? Una idea así muy común aquí es hacer que el coeficiente, vamos a ir iterando por todas las posiciones de la cadena, vamos a indexarlas en 0. Aquí una idea es que vamos a ponerle un 1 al coeficiente si esa posición tiene la A y un 0 en caso contrario. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir eso. O sea, en este caso, ¿cómo queda? La cadena original era esta. En la posición, ¿qué posiciones tiene una A? En la 1, en la 4, la 6 y en la 7. Entonces, ¿cómo queda el polinomio? Queda como x a la 1, simplemente x, más x a la 4, x a la 6 y x a la 7. Son las posiciones en donde hay a's. ¿Se lee? Ajá. Entonces sería mi polinomio para la a. De hecho, pues lo vamos a llamar mejor a de x. Y esa es la siguiente parte pues, de la solución, ¿no? Sí,
Entonces aquí ya lo puse. Va a ser el polinomio, aquí yo lo indexé, va a ser P subíndice A de X o A de X, no importa mucho. Entonces aquí está lo que les dije, ¿no? Vamos a poner unos en donde sí es A y ceros donde no es. A ver, ¿quién me dice esto de qué nos puede servir? A ver, anticipación para ver si hasta aquí vamos todo claro. ¿Para qué me podría servir ver ceros y unos aquí en este problema? ¿Cómo sé que hay un match con puros ceros y unos? Ya no con la A. Porque, por ejemplo, en este caso, la cadena, ¿cómo queda? Digamos, quedaría un 1, 0, no, perdón, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y esta igual la voy a estar corriendo, así se va a ir moviendo la cadena. Igual, y por ejemplo, cuando la corrí en una posición, solo hubo un match de la A, ¿no? Pero ¿cómo detecto los matches aquí? Un poquito para irlos Podría ser contabilizando. como con una AND, o Una sea, AND, ok. checando que si nos da un valor mayor a 0, hubo un match. Cuando es menor a 0, bueno, o cuando es 0, de hecho, ya no hay ningún match. Sí, exacto, Entonces por sería ahí va la contar el idea. número de unos, ¿no? Sí, Cuando en el caso contrario que sí existan matches. sí. Ok, dices que con una AND, ok, eso por ahí va la idea. Pero, ¿qué operación se asemeja a una AND cuando solo son puros ceros y unos? Porque recordemos el comportamiento de una AND. Una AND es 1 si solo si sus dos operandos son 1. Ajá, y en caso contrario, pues va a ser 0 en todos los demás, porque hay al menos un 0. Pero ¿eso a qué operación aritmética se asemeja? ¿Quién me dice? A una que ya sabemos hacer. Cuando solo son ceros y unos, ¿qué operación aritmética es equivalente a la AND? La multiplicación. Una multiplicación, justamente, porque tiene exactamente el mismo comportamiento. Aquí 1 por 1 es 1. 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0. O sea, cuando son puros ceros y unos, la multiplicación se comporta de forma idéntica, ¿ya vieron? Entonces, si aquí hago la respuesta, sería puros ceros aquí, excepto aquí. Y hagan de cuenta igual que donde no hay nada, son ceros al infinito, ¿no? Por ambos lados, igual acá hay un. Por eso también esto como que podría parecer que es una convolución lineal, ¿no? Donde les dije que se extendía con ceros. Entonces, podría ir la idea. Entonces, al hacer las multiplicaciones obtuve esto, ¿no? Y aquí solo hubo un 1. Entonces, al contar el número de unos, voy a obtener el número de matches, ¿no? De esa letra. Recordemos que aquí solo son con la A, ¿vale? Entonces, ahora lo que resta hacer es ver primero cómo hago esas multiplicaciones. Pues es un for, ¿no? ¿Ya vieron? El primer for es el que va a correrme la cadena y el segundo es el que va a contabilizar, ¿no? Pero eso sigue siendo cuadrático, pero al menos ya lo redujimos a un problema de multiplicaciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente, la siguiente parte de la solución. Vamos a expresar ahora esto, pero de una forma matemática, con una suma. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. Entonces, si se fijan, una cadena, bueno, es la misma cadena, ¿no? Pero la primera siempre está fija y la otra la estoy moviendo y posiciones. Entonces, de forma matemática, esto se va a ver algo así. De hecho, bueno, esta es la función que me dan en el enunciado, m de i, y aquí va a ser igual. Entonces va a ser la cadena, voy a hacer esta hagan de cuenta que es el segundo for, que lo empiezo en j, igual a 0. Y lo que voy a hacer es, voy a correr la cadena y posiciones, y es como que el recorrimiento que estoy haciendo aquí. Entonces voy a ver el coeficiente de ese polinomio en la posición j más i, y eso lo voy a multiplicar por el polinomio en la posición j. ¿Por qué funciona esto? Hagan de cuenta que este es lo que representa el primer término de la suma y esto al segundo. Ya que estoy deslizando, pues en la primera cadena voy a sumarle siempre lo que me desplacé, o sea, aquí me desplacé 1, entonces le sume 1. Y luego, la de abajo siempre va a empezar en 0, entonces se queda igual, ¿no?
Este tipo de suma va a salir mucho en muchos problemas de strings, sean con FPT, entonces hay que analizarlo bien. Por ejemplo, cuando lo corrí 2 posiciones, se va a ver, voy a poner otra vez, lo corrí 2 posiciones, aquí como quedaría los matches, solo hay uno también, entonces serían casi puros ceros, aquí 1, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, pues es cómo se van a ir moviendo los punteros, ¿no? Voy a empezar en la segunda, bueno, J siempre empieza en 0, pero aquí I vale 2, por ejemplo. Igual a 2. Y estará con I igual a 1. Con I igual a 2, pues la primera que está arriba va a empezar en la posición 2. Y la de abajo siempre empieza en 0, ¿no? Estoy haciendo todos los posibles corrimientos de la cadena contigo misma. Y al final esta suma, pues como estoy sumando puros ceros y unos, esta suma me va a decir cuántos unos hubo en esa posición y eso es justamente lo que quiero, ¿no? Claro, esto es para la letra A, hay que hacer esto 3 veces e ir acumulando en cada posición los valores. Aquí le puse hasta infinito porque, bueno, no importa realmente el límite, es un número muy, muy grande, pero le pongo yo a veces infinito para no preocuparme por el límite porque pues esto es como si hubiera puros ceros aquí y aquí. Entonces no importa. Le puse infinito, pero obviamente no vamos a hacer un número infinito de operaciones. Solo es como de forma simbólica. Entonces ya que tengo esta suma, que sigue vamos a tratar de optimizarla, porque bueno, haciendo esta suma sigue siendo cuadrático, ¿no? Porque es hacer esta suma para cada i, entonces son 2 fors, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos ahora sí ya a recurrir a lo que sabemos de la convolución y ver cómo esto es una convolución medio escondida por ahí. Si se fijan, esto casi se parece a una convolución, pero ¿qué diferencia tiene? Vamos a ver la fórmula de la convolución que hemos estado viendo en las otras clases. Cuando interpretábamos la multiplicación de polinomios como una convolución, la fórmula era la siguiente. A ver dónde quedó. Aquí está. Vamos a ver qué semejanzas tiene y qué diferencias tiene. En la convolución, un índice, digamos, este era el iésimo y otro era el k menos i, donde k era el índice que queríamos obtener. Pero la idea de la convolución era que la suma de estos dos índices, de i y de k menos i, siempre era k. ¿Ya vieron? O sea, como que ver cuántos aportes de los dos polinomios que estoy multiplicando me dan el aporte que quiero aquí para la respuesta, ¿no? Y ambos, pues, i más k menos i garantizo que es k siempre, ¿no? O sea, todos estos me van a aportar al coeficiente de x a la k en la respuesta. Entonces, prácticamente en una convolución, la suma de estos dos índices es constante, no depende de la variable que estoy iterando, ¿vale? Aquí, ¿qué pasa? Los índices, hagan de cuenta que son estos. Solo estoy usando la notación de arreglo, pero es lo mismo. Aquí la suma de los índices es j más i, pero luego es j, entonces era como 2j más i la suma. Y eso pues no depende, eso sí depende, perdón, de j, de la que estoy iterando. Y eso no es lo que quiero. Quiero ver si esto es una... De hecho, esta operación es una correlación, así se le conoce también. Porque, bueno, la convolución es con un menos y la correlación con un más. Pero vamos a ver cómo transformar esta operación a que sea una convolución. Ya teniéndolo en forma de convolución, pues ya sabemos multiplicar polinomios en n log n y ya terminamos. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, lo que voy a querer hacer es transformar esta suma de índices a algo tal que al sumarlos ya no dependa de j, porque eso es una convolución. Vamos a ver cómo hacerlo. Y este truco siempre se va a usar para este tipo de problemas. El truco siempre va a consistir en reversear una de las dos, pero ¿cuál va a ser más fácil reversear? Va a ser el segundo. Vamos a ver. Vamos a poner de reversa los coeficientes de esta original del polinomio p de x o a de x, como lo llamemos. Pero ¿para qué los vamos a poner de reversa? O sea, literalmente vamos a hacer un punto reverse. ¿Pero para qué? Porque de esa forma cambian los índices. O sea, si hice un reverse del polinomio, supongamos que tiene tamaño n, la cadena. Entonces, ahora quiero acceder al elemento késimo en el original, en el que está reverseado. Vamos a poner una comita para denotar que es su versión de reversa. Ya no lo vamos a acceder con el índice k, sino con el n-1 menos k. O sea, vamos a ver. Igual supongamos que estamos con este. Este era A, ¿no?
arreglito en forma de arreglo, claro. Y pues sus posiciones eran estas, ¿no? La 0, la 1, la 3. Entonces, ese es el arreglo normal con sus posiciones del 0 al 7, ¿no? Porque tiene tamaño 8. Pero si lo reverseamos, digamos A' de n, pues aquí es igual, vamos a leerlo desde acá para acá. Entonces sería 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entonces, ahora para acceder a este, si se fijan, era la posición 0, pero ahora es la posición, acá era la posición 7, ¿no? Igual pasa lo mismo en el otro sentido. Este 0, que estaba en la posición 0, ahora lo encuentro en la posición 7. Igual, este 1, ahora lo voy a encontrar en la posición 6. Este 2 ahora lo encuentro en la 5, este 3 en la 4, luego este 4 en la 3, este 5 en la 2, este 1 de la posición 6 en la posición 1 del reverseado y así, ¿no? Este de acá hasta acá. O sea, se hizo el reverse y pues si se fijan, para obtener el índice en el que cae, pues es n-1 menos la k que me interesa. ¿Sí están de acuerdo? O sea, a de k es igual a a' en -1 menos. ¿Sí? ¿No hay dudas hasta ahí con lo que hice del reverse? Pero bueno, ahora eso de qué me va a servir. Recordemos que mi objetivo era transformar esto en una convolución y ver que la j se cancele. Al hacer esto, ya se va a cancelar porque tenemos lo siguiente. Entonces reemplazamos la definición. El primero lo vamos a dejar igualito, el j más i de arriba, pero el segundo es el que reversemos, ¿no? Entonces ahora en vez de j, aquí es como si pusiéramos una j, sería el reverseado en la n-1 menos j. ¿Sí están de acuerdo? Y ahora sí, vamos a ver la suma de los índices a que es igual. Ahora sería pues j más i, que es el aquí, más n-1 menos j. Ahora sí, en esta suma, la j ya se cancela. Esta j de aquí menos j se va con la j de acá. Y me queda algo que no depende de j. O sea, me queda i, que es el valor de la función aquí, pero más n-1. No importa que aunque tenga términos extra. Por ejemplo, aquí la convolución solo era el término k, el índice actual, y no había nada más. Pero no importa que tenga otros términos extra, con que no dependan del iterador, es más que suficiente. Eso es como que un desplazamiento nada más en la respuesta. Pero ahorita vamos a interpretarlo y vamos a ver en el ejemplo cómo se ve la respuesta al fin. Pero bueno, esta suma ya no depende de j, que es bueno, y ahora si esto es una convolución, ya la transformamos. Entonces esa va a ser casi siempre la regla. Para transformar una correlación en una convolución, hay que reversear uno de los dos arreglos. No importa cuál sea. También podemos haber hecho reversear este, pero es más fácil este porque solo tiene una variable. Vamos a ver ahora, ya casi al final de la solución, cómo va quedando esto. Vamos a interpretar esto como polinomios otra vez. Entonces, recordemos que la suma era en la potencia de x en la que caía en el producto de estos dos términos. Bueno, de los polinomios que representan estos términos, ¿no? Y aquí cómo quedan. O sea que si multiplicamos el polinomio normal y su versión reverseada, entonces, ¿dónde voy a encontrar este valorcito? Lo voy a encontrar justo en esta posición que me dice la suma de índices, ¿vale? Aquí en la convolución directa lo encontraba en la K, en la posición K directo, pero aquí lo que les dije de desplazamientos, la respuesta en la función m de i la voy a encontrar en el coeficiente de x cuyo exponente es este, i más menos 1. Ajá. Aquí va a estar la respuesta de ese término. No va a estar directamente en el i por este n menos 1 extra, ¿no? Eso no importa mucho, solo pues le sumo n menos 1 cuando quiera acceder y ya termino. Y por último, les dije que esto era para solo una letra. Hay que hacerlo 3 veces para cada letra e ir sumando las contribuciones de cada letra porque se pueden hacer de forma independiente y ya terminamos, ¿no? Porque ya teniendo la función m, ya hallar el máximo ya es fácil, ¿no? Solo veo quién es el máximo y en qué posiciones se logra. Vamos a ver cómo queda el ejemplo, ya multiplicándolos, pero no sé si tengan dudas hasta aquí de la solución. Entonces vamos a hacer el ejemplo rápido. Vamos a definir aquí el polinomio de A.
del caso de ejemplo y quedamos que era, bueno, ya lo teníamos, ¿no? Era todo este de aquí. No hay Bs, entonces vamos a decir que B es 0 y vamos a directamente a definir C de X. A ver, ¿quién me dice en el chat o por voz quién es C de X? Recordemos que esta es la cadena. No la pongo. ¿Quién es C de X? O sea, ¿cómo queda el polinomio? Pero ahora para las letras C. ¿Quién me dice? Recordemos, es un 1 donde sí hay y un 0 donde no hay. Recordemos, este era A porque había una A en la posición 1, la 4, en la 6 y en la 7. Ajá. Entonces ahora dice quién es el polinomio que representa a todas las apariciones de la letra C. ¿No nadie? No sé si o quedaron más dudas. Entonces, recordemos, hay que ver en qué posiciones está la letra C. Ajá. Entonces, bueno, empecemos. ¿Quién me dice en qué posiciones de esta cadena está la letra C? Aquí hay una C, aquí hay otras dos y aquí hay una. Entonces, ¿qué posiciones aparece? Estamos indexando en 0. Ok, 0, 2, 3 y 5. Ajá, eso es correcto. Y ahora, ¿cómo queda en forma ya de polinomio? De acuerdo a lo que propusimos aquí. Este es para A. ¿Quién sería el de C? Pues sí, nada más es convertirlo a las posiciones de los exponentes, ¿no? X a la 0 más X a las 2 más X a la 3 más X a la 5, ¿no? Eso es correcto. El X a la 0 se puede poner como un 1 nada más. Luego X a la 2, X a la 3, X a la 5. Ahí está, o sea, ahí están las posiciones en donde aparece la letra C. Entonces, es el polinomio de la C. Es que ya tengo una variable. Entonces, a ver, AD. Ahora sí. Primer paso era hallar la versión en reversa de ambos, ¿no? Y Wolfram creo. En C++ solo le hacen un reverse, pero aquí. Seguro,
No, pues ya lo pongo a mano. La versión en reversa de A, que nada más pues sería de aquí, pero ya lo habíamos hallado, ¿no? 1, 1, 3, 6. Vamos a hacer lo mismo con C, la versión reversa. Sería este, ¿no? X a la 2 más X a la 4 más X a la 5 más X a la... Entonces vamos a ver la contribución de las A's como queda. Vimos que solo era la convolución de A con su reverseo, ¿no? Esto vamos a expandirlo. Y de una vez vamos a hallar las contribuciones de la letra C. Era C de X por el reverseo de... Y aquí, si nos fijamos, ¿cómo vamos a leer la respuesta? ¿Cuánto vale n? Vale 8. Entonces, n menos 1, ¿cuánto vale? Va a valer 7. Ajá. Entonces vamos a ir empezando, vemos por lo que vemos aquí, vamos a ir empezando desde la posición 7 hasta que terminemos, ¿no? Solo podemos hacer aquí 7 corrimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sabemos que correr la 0 a veces no valía, ¿no? Entonces, eso lo vamos a descartar. Si lo corremos una posición, esto que va a ser igual. Hubo 2 matches, ¿no? Aquí está. Y aquí la respuesta, ¿en dónde lo voy a leer? Lo voy a leer en el coeficiente de x a la 7, porque es n menos 1 más i, ¿no? Entonces sería 7. Pero dio 4. A ver qué pasó. Voy a ver un errorcito por aquí. Que copié mal. A ver. A de x. Hay A's en la 1, 4, 6 y 7, ¿no? Sí está bien. Y las C's están en las que me dijeron, ¿no? X0, 2, 3, 5. Pues vamos a ver acá rápido. Pero a ver, la versión reverseada de A ya la hicimos a mano. Y dio 0, 1, 3 y 6. Y la versión reverseada de C, pues tiene que, vamos a poner C era pues 0, 2, 3 y 5, ¿no? O sea, en la posición 0 y 1. Queda yo. Ah, ya vi que me equivoqué, creo. Creo que hice mal el reverseo aquí. Porque es de tamaño 8. No, pero no sé si está bien. Bueno, te lo checo rápido, a ver. Aquí está el 0. Ajá. Luego el 2. En lado. Luego en la 3, 4, 5, 2, 3, 4. Ah, no. 5, 6 y 7. Este es el polinomio C de... Ok. Ahora para hallar el reverseo, pues nada más los copio de reversa. 0, 0, 1, 0, 1. Y esto pues sí es lo que me dio aquí. 2, 3, 4, 7. Sí. Entonces, ¿qué pasó? A ver. Multiplico. Ah, ya vi qué pasó. Lo que no me gusta de Word. Ahí está. Entonces, ahora sí. Si la corremos 0 posiciones. Ay, perdón por ese errorcito. Ahí está. Si la corremos 0 posiciones, me da 8, porque pues todos machan si no la corro en ninguna posición. ¿Están de acuerdo? Pero eso no me va a interesar. Me va a interesar a partir de ahí. Si la corro una posición, me va a dar 2. Luego, si la corro 2 posiciones, me va a dar 3. Que es este de aquí. X a la 9.
Si la corro 3 posiciones, me va a dar 4 del 4. Luego, si la corro 4 posiciones, me va a dar 0. Si se fijan aquí, no hay x a la 11, entonces es 0. Luego, para correr las 5 posiciones me dio 2, aquí está el 2. Y la corre 6 posiciones, me da 1. Aquí está. Y ya acabé, ¿no? Y si la corro 7 posiciones, perdón, me da 0, que es como un x a la 14, pero como no hay, da 0. Entonces, sí, esto es correcto, solo que, bueno, me equivoqué con las letras, pero esta estrategia sí es correcta. Y ya aquí solo leo la respuesta y me quedo con el máximo, recordando el offset que le tuve que hacer de sumarle n menos. Ajá. Pero bueno, así queda la solución del problema. No sé si tengan dudas. Y bueno, ¿qué complejidad tiene? Pues sería n log n, porque voy a hacer polinomios de tamaño n y el paso más pesado pues es la convolución del polinomio con su reverseo, ¿no? Y eso pues me va a costar n log n usando la FFT. Ajá. Y aquí pues son puros números enteros, ¿no? De hecho son puros unos. La respuesta pues va a tener números más grandes, entonces me conviene usar este método de aquí. Entonces, pues no sé si tengan dudas. Entonces, pues vamos a pasar al siguiente problema, que es uno muy parecido. Se llama K-inversiones, este de aquí. Y igual tiene un enunciado muy cortito, vamos a irlo leyendo. Igual nos dan otra cadena, que solo tiene letras A y B mayúsculas. Y nos van a definir lo siguiente, para un entero K y un par de índices I, J, tal que I siempre está estrictamente a la izquierda de J. Entonces, este par va a ser una K-inversión si se cumple lo siguiente, que el elemento en la posición I de la cadena sea una letra B, que el elemento J en la posición J sea una letra A, y que la resta de los índices J menos I sea exactamente igual a K. Y pues el programa me pide contar cuántas K inversiones hay para cada K. Ajá. Vamos a ver un ejemplo que nos dan aquí en el enunciado. Nos dan la cadena BA. O sea, prácticamente una K inversión es primero tengo que ver una B, luego una A, y ver que la diferencia entre sus posiciones sea K. Por ejemplo, cuando K vale 1, quiero ver pues prácticamente Bs y As adyacentes cuántas hay, porque eso quiero que estén separados una cosa. Y pues aquí hay dos de esas. Aquí hay una B y luego una A inmediatamente, entonces pues su diferencia va a ser 1. Entonces aquí hay una. Luego aquí se da lo mismo, otra B y otra A. Ahí hay otra, ¿no? Cuando K vale 2, lo que quiero es ver una B y 2 lugares a la derecha una A. Y no hay. Ajá. Entonces ahora, por último, cuando K vale 3, lo que quiero ver es una B y 3 posiciones a la derecha una A. Y aquí está, ¿no? De hecho son las de los extremos. Está la B hasta la izquierda. Me muevo 3 posiciones y ahí está la A. Entonces el programa lo que pide es para cada K, ¿cuántas de esas inversiones hay? Y pues aquí la respuesta, ¿cuál sería? Para K igual a 1 hay 2, en el ejemplo. Para K igual a 2 no hay ninguna, hay 0. Y para K igual a 3 hay 1. Y aquí pues me dan otro ejemplo más grande. Pero ese fue el enunciado del problema. Quiero contar cuántas K inversiones hay para cada K. Ajá, ¿dudas? Igual el tamaño de la cadena, de hecho aquí va hasta 10 a la 6. No sé si está grande, ¿no? Algo cuadrático ni de chiste va a entrar en tiempo. Igual otra pista para este tipo de problemas de FFT es que les piden la respuesta para varios valores de K. Si aquí les piden la respuesta solo para un valor de K, eso se puede hacer rápido en tiempo lineal, ¿no? Con una pasada de la cadena. Pero les piden para todas las K. Ese tipo de forma de redactar un problema casi siempre es una pista de que es con FFT, porque en la FFT pues nos da un polinomio y de ahí leemos los coeficientes y esas son las respuestas. Entonces por ahí es otra pista de que se podría hacer con FFT, un problema así. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Igual la forma cuadrática pues es para cada K, pues ver cuántas K inversiones hay, ¿no? Con 2 porcentajes, pero vamos a ver la forma con FFT y cómo transformar esto viéndolo como polinomios, ¿no? Porque por aquí está esta relación J menos I igual a K, también como que se podría parecer a una convolución, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Entonces vamos a empezar primero definiendo nuestros polinomios, porque este pues parece que no tiene nada que ver con polinomios hacia el inicio, pero sí tiene que ver.
Primer paso, igual, para cada letra vamos a hacer un polinomio, donde le vamos a poner un 1 en esa posición, en la potencia de x, si la letra aparece ahí, y un 0 en caso contrario. Otra vez lo mismo que en el problema anterior. Ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar? Voy a hacer el caso grande de ejemplo para que vean. El polinomio que representa a las a's. Aquí, ¿quién sería? Esta va a ser mi cadena. Quiero unos en donde haya a's y quiero ceros en todos los demás lugares. A ver, ¿quién me dice aquí quién sería el polinomio que representa a A y a B? Ahora sí, los dos. A ver. Sería x quinta, x sexta, x séptima, x octava y x novena. De x5 a x9. Ujú. Y Fíjense que era de actitud, pero sí parece que sí. Ah, y en el otro. y 1 más x más hasta la cuarta. Sí, no, porque de hecho la primera mitad son puras A's y luego puras B, ¿no? Tiene tamaño 10. Y sí, la primera mitad de 1 a 4 y luego la de otra de 5 a 9. Ok, así quedarían los polinomios, ¿vale? En este caso. Ahora, ¿cómo voy a interpretar esto? Vamos a ver. Ya que hicimos eso, igual vamos a definir, bueno, aquí ya la solución fue lo mismo. Pero, miren, aquí hay un detallito. Lo que quiero ahora es hallar, aquí resta, miren, fíjense que aquí la J, ¿a qué pertenece? A la A, y la I pertenece a la B, pero la I está restándose, ¿ya vieron? Entonces, primero, recordemos qué pasa cuando multiplicamos dos polinomios. Los exponentes siempre se suman y sus coeficientes se multiplican, ¿no? Eso fue lo que vimos las primeras clases. De hecho, hasta lo vimos con el método de la cubetita, donde se suman los exponentes y cae en esa posición ese número. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero? Otra forma de ver el problema es, quiero ver cuántos pares I, J hay, tal que J menos I sea igual a K, donde J viene del polinomio que representa las A's, ajá, y la menos I viene del polinomio que representa las B's. Entonces, parecería que B tendría que tener potencias negativas realmente, porque al combinarse ya no se van a sumar, se van a restar. Entonces, es aquí lo que digo. B va a ser el polinomio con las B's, pero va a ser ahora con potencias negativas, o sea, en la menos K y no en la K, a diferencia de A, porque A sí tiene, bueno, su aporte va a ser positivo. Las K son como que los aportes de que hacer cada producto en la multiplicación. Saber que B entonces va a ser negativo. Entonces, realmente, en vez de, por ejemplo, de que sea X, va a ser X a la menos 1. Y en vez de ser 2, va a ser X a la menos 2. Y en vez de, bueno, y todas, ¿no? Las voy a poner negativas. Porque quiero que al multiplicarse con A se resten y no que se sumen. Ahí está. Entonces, es muy similar, solo que con negativas. Y A sí se queda con positivas porque los aportes de A quiero que sean positivos y los aportes de B negativos. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, pues como estamos viendo FFT, tiene que aparecer por ahí una multiplicación. Vamos a interpretar esa multiplicación. ¿Qué nos va a decir? Entonces, cuando hagamos la convolución de estos dos polinomios, pues el aporte de x a la k, pues van a ser todos los pares i, j, tal que i menos, no, tal que j menos i sea igual a k. Pero no voy a tener todos los pares, porque por eso puse el 1 y el 0, porque si tengo un 0, no va a haber ese aporte. Entonces, es otra vez lo mismo, ¿no? Como una AND, solo va a ser 1 y solo si pues sus términos son 1 ambos. Y aquí es justamente lo que quiero. Solo quiero que este aporte se tome en cuenta si aparece tanto en la posición J como en la I, existe un 1, porque si hay un 0, pues no va a aportar nada. Entonces, este producto nos va a decir esa respuesta. Vamos a ver en este ejemplo cómo queda, teniendo mucho cuidado de no equivocarme aquí. A ver, vamos a volver a definir A de X, voy a borrar este problema pasado y voy a poner este, ¿sí? Y ahora voy a poner mi B de X. ¿Quién sería B de X? Voy a ponerlo así tal cual.
Y ahora vimos que pues la respuesta va a ser expandir la convolución de a de x con b de x, ¿no? O sea, la multiplicación de siempre de polinomios. Y vamos a interpretar esta respuesta. A ver, el coeficiente de x a la k en este polinomio, que es la respuesta, me va a decir pues, cuántas k inversiones hay y nada más leo su coeficiente. Vamos a ver, cierto. Dice que para k igual a 1 hay 1, ajá. Para k igual a 2 van 2. Aquí está, este 2. Luego para k igual a 3 hay 3. Para k igual a 4 hay 4. Y para k igual a 5 hay 5. Y luego de ahí empiezan a decrecer. Para k igual a 6 hay 4. Para k igual a 7 hay 3. Para k igual a 8 hay 2. Y para k igual a 1 hay 9. Y de ahí en fuera, puros ceros, ¿no? Entonces prácticamente tiene que imprimir esto hasta que no sea 0, ¿no? Entonces ya aquí está la respuesta. Simplemente pues esto lo leo como un arreglo. La FT me lo va a dar como un arreglo y lo leo y simplemente lo imprimo y ya, es la respuesta. ¿Vale? Y pues esto, ¿qué complejidad tiene? Sería n log n, porque esto tiene tamaño n, ¿no? En el peor caso. Pero hay un detallito aquí. ¿Cómo representamos las potencias negativas en un arreglo si no se puede? Solo puedo empezar en 0 ya que hay negativas. A ver qué ideas tienen para resolver esa pequeña problemática. Teóricamente el problema ya está resuelto, pero para implementarlo, ese detalle nos va a dar un poquito de lata. ¿Cómo le hacemos? Pues aquí tendría que guardar en la posición -4 del arreglo en B, pero pues no hay -4, empieza en 0. A ver, ideas. Entonces, un momento para pensar en lo que voy a tomar agua. Ok, volví. Entonces, no sé si tienen alguna idea para poder representar potencias negativas. La respuesta es muy similar a lo que hicimos en el primer problema. Recordemos que apareció como que un offset, un desplazamiento aquí, pero ese apareció por el reverseo. Ajá, aquí todavía no hemos reverseado nada porque no hizo falta, pero ¿qué podríamos hacer para que estas negativas de alguna forma se transformen a algo que no sea negativo y se pueda ya programar? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Entonces, ya que tenemos potencias negativas, no podemos programarlo, pero lo que podemos hacer es como que correr todo el polinomio a la derecha para que no tenga nada de potencias negativas, porque bueno, si esto lo vemos en un arreglo, por ejemplo, si lo vemos en una forma de arreglo, de hecho va de reversa, ¿no? Aquí voy a poner igual a, de hecho empezamos ¿desde dónde? Desde 4, ¿no? Hagan de cuenta que estos son los 5. Y en menos, aquí son puros unos, ¿no? Hasta x, desde x a la -4 hasta x a la 0. Y aquí 0. Así de forma indefinida.
Entonces, si se fijan, lo que podemos hacer es correr todo el arreglo a la derecha, tal que este empiece, bueno, pues, pongamos en 0, y ya no tenga potencias negativas. Y al final deshacemos nada más ese corrimiento. Todo lo que podemos hacer es esto. Vamos a definir a un polinomio b'. Esa operación de correr a la derecha es equivalente a multiplicar por x. Si quiero correr un lugar a la derecha, multiplico por x. Ajá. Pero el peor caso es que pues mi polinomio tenga tamaño n-1. Entonces, para siempre garantizar que no tenga números negativos, voy a multiplicar todo por x a la n-1. O sea, voy a correr todo n-1 posiciones a la derecha. Aquí la n vale 10. Entonces, si lo corro 10 posiciones, ya perfectamente va a llegar del otro lado, ¿no? Ya no va a ser negativo. De esta forma, ahora en vez de que sea menos k, pues va a ser n-1 menos k, ¿ya vieron? Ajá. O sea, esto fue equivalente a hacerle un reverse, ¿ya vieron? Esto es lo mismo que lo que hicimos en el primer problema, solo que aquí íbamos en otro camino. Ya vieron que es la misma formulita. Entonces, hacer este corrimiento es mejor es equivalente a hacerle un reverse. Ajá. Y pues con eso ya acabamos porque ya no hay potencias negativas. Nada más no olvidemos que la respuesta ya no se va a encontrar en el coeficiente de x a la k. Ahora, ¿en dónde se va a encontrar? Se va a encontrar pues en el coeficiente de k más n-1, porque corrimos n-1 posiciones. De hecho, es muy similar, ¿no?, a lo que pasó arriba. La respuesta la encontrábamos en el i más n-1. ¿Ya vieron? Ahora va a ser en el k más n-1. O sea, prácticamente fue lo mismo. Así le hicimos un reverse y ya dio. Y aquí hacemos eso. O sea, si definimos el reverse de x. ¿Cuánto valía? N valía 10, ¿no? 9 b de y aquí está, ¿no?, la versión ya corrida de b, que van del 5 al 9, ¿no? Porque iban del menos 4 al 0, pero corriendo todo, pues va del 5 al 9, ¿no? Y si multiplico esta respuesta, obtengo los mismos coeficientes, ¿ya vieron? Pero están corridos a la derecha. O sea, aquí empecé en 1, ahora empecé en 10. O sea, lo corrí 9 posiciones. Entonces, los coeficientes siguen siendo los mismos en el mismo orden, pero ahora los encuentro en diferentes. Ese fue como que el costo que tuve que pagar para no tener negativos, pero pues no importa mucho. Nada más es tener cuidado de cómo accedo a los índices, ¿vale? Y pues así sería la programación de este problema. ¿Dudas? ¿Tendrían algún problema en implementarlo ustedes, estos dos que vimos? Vamos a ver un tercer problema. Estamos viendo ahorita los clásicos para que vayan viendo más o menos cómo es un problema típico de FFT, donde vemos que la FFT es simplemente la herramienta para acelerar el algoritmo. O sea, realmente lo importante aquí es analizar bien los polinomios y su convolución que nos dice. Es lo que les dije al principio, ¿recuerdan? Que los polinomios tenían, al multiplicarse o al sumarse, tenían propiedades combinatorias. Vemos la primera clase. Nos van a servir para varios problemas de combinatoria debido a sus propiedades. Y pues la propiedad aquí interesante es la convolución, donde la propiedad principal es que al multiplicar dos monomios, digamos x a la y, x a la j, su aporte va a estar en la posición y más j, y esto nos sirvió en ambos problemas para ver en dónde cae la respuesta. O sea, aquí prácticamente el FFT es una caja negra y nada más la usamos para acelerar el algoritmo. Lo importante aquí ahora es analizar bien y diseñar los polinomios que están involucrados para poderlos multiplicar. Entonces vamos a checar otro problema. Igual es clásico, que se llama GolfBot. Está un poquito más largo de leer. A ver, ¿quieren leerlo? Les doy un minuto para que lo lean y ahorita lo resumimos entre todos.
Ok. Si lo terminaron de leer, si hay dudas, el enunciado. Entonces vamos a hacer un resumen del problema. Nos dice que estamos jugando golf. Quiero darle a ciertos objetivos, ¿no? Y dice que cada que yo haga una jugada, bueno, más bien dice que el robot va a hacer una jugada, no yo. Dice que solo tiene predeterminadas ciertas distancias a las que puede anotar. Por ejemplo, si estoy parado en una posición, lo que va a hacer este robot es golpear la pelota un cierto número de distancia a la derecha, ¿no? O en la dirección en donde estoy apuntando. Y dice que tengo a lo más 2 tiros para lograr mi objetivo. Lo que nos han comentado es lo siguiente, nos dan n, que es el número de distancias que el robot puede anotar, de las que es capaz de avanzar. Y nos dicen que, bueno, en todos los límites van hasta 200.000, 2 por 10 a la 5. Y luego de darnos las distancias que el robot es capaz de avanzar, nos dan m, que es cuántos hoyos hay en este juego, ¿no? Y nos dice que para cada, quiero ver a cuántos de ellos puedo llegar usando estas distancias, ¿no? Igual para cada objetivo, para cada hoyo me dan la distancia en la que se encuentra. Ajá. La distancia del robot hacia el hoyo número J. Vamos a ver un ejemplo que nos dan aquí. A ver, entonces, para el primer caso de ejemplo nos dicen que n vale 3. O sea, el robot solo puede disparar en estas distancias 1, 3 y 5. Luego me dicen que tengo 6 objetivos y estas son sus posiciones. 2, 4, 5, 7, 8 y 9. Ajá. Y me preguntan, de estos 6, ¿a cuántos puedo llegar con a lo más 2 tiros de este robot? Vamos a ver cómo queda. Entonces, mis posibles distancias son 1, 3 y 5. Y dice que tengo a lo más 2 tiros. Vamos a ver con un tiro a cuántas llego. Con un tiro están de acuerdo que solo puedo llegar a ellas mismas, 1, 3 y 5. Ya sea que el robot lo ponga en que avance 1, que avance 3 o que avance 5. Con un tiro casi no tiene como que mucha ciencia, ¿no? Pero con 2 tiros es donde se pone interesante. O sea, como que tengo que combinar todos contra todos de estos posibles, ¿no? O sea, en el primer tiro puede haber sido 1 y en el segundo también 1, ¿no? O bien, en el primer tiro igual pudo haber sido 1, pero en el segundo ya fue 3. O bien, en el primer tiro fue 1 y en el segundo fue 5. O sea, como que todas las posibles combinaciones de estos con ellos mismos, ¿no? O sea, todas estas. Voy a poner y la otra sería 5 más 1, 5 más 3, 5 más 5, ¿no? O sea, son 9 posibles. Bueno, al menos 9, porque puede que algún número se repite de aquí. Pero están de acuerdo que con 2 tiros, todas estas distancias son las que yo puedo alcanzar. Y bueno, vamos a hacer esas sumas rápidamente, a ver a qué da igual. Es igual. A ver, 1 más 1 es 2, luego 4, 6. El 4 ya se repitió. No voy a poner los duplicados, solo voy a poner las diferentes sumas. Por ejemplo, esta primera fila me dio 2, 4, 6, pero aquí este me volvió a dar 4, ya no. Luego este 3 más 3 da 6. 3 más 5, 8, ese es nuevo. Luego 5 más 1, 6, 6 ya está. 5 más 3, 8, ya está. 5 más 5, 10. Entonces, puedo llegar a estos 5 objetivos con estos tiros. De los que me dan en la entrada, que son 2, 4, 5, 7, 8 y 9, ¿cuáles están aquí? Está el 2, el 2 y el 4. Ajá. Está, el 5 no está. El 7 tampoco. El 8. Ah, no, pero recuerden que es con 1 o con 2. Perdón, sí. Entonces, ya sea que los que estén aquí o los que estén acá, sí. Entonces, el 2, pues sí está. El 4 sí está. El 5 sí está con un tiro. Ajá. El 7 no está en ninguno de los dos arreglos. El 8 sí está. Y el 9 no está en ninguno. Entonces, de los 6 que me dieron en la entrada, solo pude llegar a 4. Entonces, eso es lo que tengo que imprimir como respuesta. De todos los objetivos que tengo, ¿a cuántos puedo llegar con algunos movimientos del robot? ¿Con 1 o con 2? Entonces, ese es el enunciado del problema. ¿Tienen dudas?
Entonces, pues ahora hay que ver cómo resolverlo, ¿no? Igual, esto pues como combiné estos con ellos mismos, eso pues de forma cuadrática es muy sencillo. Hago 2 forzos anidados y llevo como que una cubeta y en cada uno le voy sumando su aporte, o sea, entonces vamos a ponerlo aquí de forma formal en el enunciado, un poquito ya sin la historia. Esto me va a dar un arreglo a números, determinar determinar cuántos elementos de mis objetivos se pueden expresar como suma de uno o dos elementos de A. Esa es como que el enunciado de forma resumida, ¿no? Me da un arreglo de números al que llamo A, me da un arreglo B de objetivos, que llamo B. Entonces, para cada elemento de B, quiero saber si se puede expresar como suma de uno o dos elementos de A, donde se pueden repetir los elementos, claro. Aquí vimos, pues puedo repetir, ¿no? El 1 con 1, 3 con 3 o 5 con 3. Entonces, ese es el enunciado más, de forma más resumida, ¿sí? Vimos que pues, la forma cuadrática es fácil, solo hago un for de A con el mismo y llevo una cubeta. Pero, ¿cómo lo haría usando polinomios? Eso va a ser lo interesante aquí. Fíjense aquí que, ¿cómo fui sumando? Simplemente para cada elemento lo sumé con todos ellos mismos, digamos, en el for anidado. Por ejemplo, agarré el 1 y el 1 pues se combinó con todos estos, luego el 3 con todos estos, 5 con... O sea, como que combiné todos contra todos, ¿no? Eso se asemeja un poquito a lo que hicimos con polinomios. Lo primero que vimos cuando multiplicamos aquí polinomios con la forma de cubeta. ¿Se asemeja un poco eso? ¿Tiene semejanza? ¿Qué opinan? Cuando hacíamos una convolución, eran, bueno, al multiplicar dos polinomios era agarrar todos contra todos del primero con el segundo, ¿no? Y aquí estamos haciendo algo muy similar, solo que aquí, bueno, son sumas, pero aquí también había sumas, pero en los exponentes y los coeficientes se multiplicaban. Entonces, por el tiempo yo creo que me voy a decir la respuesta, pero la idea es la siguiente. No solo se aprenda de memoria el problema, sino que tenga la intuición de dónde sale la estrategia, ¿no? Entonces, ya que quiero como que ver las sumas a las que puedo llegar, voy a hacer lo siguiente. Vamos a definir un polinomio. Sea de p de x, un polinomio tal que p en la posición, digamos, k va a ser 1 y k pertenece a A. Ajá. Y va a ser 0 si no pertenece. ¿Ok? Casi muy similar a lo que hicimos en los programas pasados, solo que ahora va a ser con los números. Aquí ya no hay letras. Entonces, por cada número que nos den en la entrada, por ejemplo, 1, 3 y 5 en este caso de aquí, voy a poner un 1 en esa posición donde el número, en este caso el polinomio aquí sería p de x va a ser igual a x a la 1 más x a la 3 más x a la 5, ¿no? Y simplemente x. O sea, va a ser como que otra cubetita de valores, solo que en los exponentes, ¿vale? Los números que me... ¿Eso de qué me va a servir? Voy a ver entonces cómo puedo hallar todas las posibles sumas a las que puedo llegar usando estos tres números. A ver quién me dice cómo las obtengo. ¿Qué operación tengo que hacer aquí? Ya tengo p de x definido. Por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo obtengo estas sumas? A ver, usando la idea de la convolución de aquí, de la cubeta, ¿cómo le hago? Quiero ver desde cuántas, bueno, ver todas las posibles sumas a las que puedo llegar usando estos
números y con 2 sumandos, ¿no? Aquí en la convolución lo que vimos era que pues, al multiplicarnos este con este, x a la 2 con x a la 2, me dio un x a la 4, y aquí aporte fue este, ¿no? Y al final sumé todos los posibles aportes de las sumas. Entonces, aquí, ¿qué operación tengo que hacer para obtener la suma? ¿Ideas? ¿O tienen alguna otra duda? ¿O quieren que me regrese tantito en algo? Quiero que se entienda bien esto. Son los problemas, digamos, clásicos para que practiquen y vean como que la intuición de dónde salen los polinomios. No sé si quieren que me regrese tantito o todo bien. Bueno, vamos a ver la respuesta porque ya queda poco tiempo para ver las posibles sumas con 2 elementos. ¿Quién va a ser? Va a ser simplemente el producto de p con x con el mismo, o sea, p de x al cuadrado, ajá. Entonces, esta convolución nos va a decir de cuántas formas bueno, no de cuántas formas. Va a decir, va a representar todas las posibles sumas a las que puedo llegar usando elementos de A. ¿Por qué? Vamos a hacer esta convolución así rápido con el mismo. Vamos a hacer el método de la cubetita igual otra vez. Esto aquí era igual. Pues x por x era x al cuadrado, ¿no? O sea, ya llegué al 2 de una manera, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, de hecho, para que se vea claro. Va a poner ceros. Entonces, si se fijan al hacer la convolución, es todos contra todos, o sea, ahí estoy obteniendo los aportes de cada suma. O sea, al multiplicar primero x con x, que fue el paso que hice aquí, 1 con 1. Pero ya con polinomios. Entonces, eso me dio x al cuadrado. Ahora voy a ignorar los ceros para acabar rápido. Pero luego sería este 1 con este 3. Ajá. X por x al cubo, x a la 4. Que fue pues este 1 más 3, ¿no? Solo que aquí con polinomio. Y voy a hacer lo mismo con este x con el x a la 5 de acá, que sería pues x a la 6. Luego pues tengo que multiplicar el x al cubo por todos los de abajo. X al cubo por x da x a la 4. O sea, llegué otra vez al 4, ¿ya vieron? O sea, este no solo nos va a decir a cuáles, sino de cuántas formas llegué. Eso también es la ventaja. O sea, aquí ya me dice que al menos al 4 llegué 2 veces. O quien sigue, este x al cubo por otro x al cubo me da x a la 6. Y ya volví a llegar a x a la 6, o sea, ya llegué 2 veces a estos dos al menos, ¿no? Luego por último x al cubo con x a la 5, pues es x a la 8. Llegué al 8 una vez. Aquí son estos mismos de aquí, ¿ya vieron? Creo que aquí están como exponente. Entonces la convolución es lo que nos va a permitir de una forma muy sencilla, como que ver todos los aportes y de cuántas formas llegué. Aquí los aportes son las sumas de dos elementos de mi arreglo. Y ya por último, el x a la 5 por este x va a dar x a la 6. Aquí otra vez el 6, aquí. Pues va a dar x a la 6. Luego este x a la 5 por este x al cubo va a dar x a la 8 otra vez. Y por último este x a la 5 con este x a la 5 va a dar x a la 10. Este de aquí. Y al final sumando todo, ¿qué nos va a dar? Pues ya así en forma compacta va a ser x a la 2 más 2x a la 4 más 3x a la 6 más 2x a la 8 más x a la 10. Esa sería como que la respuesta, ¿no? P de x al cuadrado, ¿no?
que lo estoy multiplicando por el mismo, ¿sí? Entonces aquí, al leer los coeficientes, me va a decir el coeficiente de x a la k, me va a decir de cuántas formas llegué a ese número. Entonces, vamos a ponerlo acá. O sea, el coeficiente de x a la k nos dirá de cuántas formas pude llegar, no, pude sumar k usando dos elementos de a, ¿vale? Entonces ya para resolver este problema, lo único que hay que hacer es ver que el coeficiente sea distinto de 0. Por ejemplo, tengo aquí como que estos 6 valores de prueba. Por cada uno me fijo, pues el coeficiente del 2, ¿cuál es? Es 1. Entonces al 2 sí llegué. Y recordemos que también tengo que checar en el original, ¿no? El p de x. Checo en el original y en el cuadrado, ¿no? Entonces el 2, pues el coeficiente de x a la 2 es 1. Entonces llegué al menos, aquí no me interesa de cuántas formas, solo si llegué o no. En algunos otros problemas sí va a interesar ese número, pero aquí al menos solo quiero saber si es 0 o es distinto de 0. Por ejemplo, el 4, el coeficiente de x a la 4 aquí es 2. Entonces al 4 también puede llegar hasta de dos formas, ¿no? Entonces sí lo cuento. El 5 aquí no está, el coeficiente de x a la 5 aquí es 0, pero acá sí está, entonces también llegué al 5, solo con un movimiento. Al 7, el coeficiente de x a la 7 es 0 en ambos. Aquí el 7 nunca apareció, entonces no llegué ahí. El 8, ¿dónde está el 8? Acá está, llegué de dos formas al 8. Aquí se ve, ¿no? De 3 más 5 o de 5 más. Se puede repetir. El orden aquí sí importa. Pero con que haya llegado una vez es suficiente, entonces sí, el 8 sí llegué. Y el 9, no hay 9 ni aquí ni acá. Entonces al 9 no llegué. Entonces la respuesta es 4 porque de los 6 que me dan solo llegué a 4. Ajá. Y prácticamente sería la solución del problema. Aquí pues la convolución va a ser usando FFT, donde eso se va a hacer en el log n. Pero aquí, bueno, la complejidad, aquí un detallito, no es tal cual n log n, donde n es el número de números, no es n log n, porque estamos usando una cubeta. Realmente va a ser algo como m. No, pero aquí la m ya la estamos usando para otra cosa. Va a ser como el máximo por el logaritmo del máximo. Donde máximo es el valor máximo de a. ¿Por qué esto es la complejidad? Porque como es una cubeta, por cada número estamos poniéndolo en esa posición. Entonces aquí, por eso también dice, es muy importante que las distancias que el robot puede lanzar también van hasta 200.000, o sea, este límite también es muy importante. Realmente ese es el que va a decir la complejidad. Aquí dice, esta es la complejidad, no es como tal la n, no es el número de números, porque es el máximo, porque estamos haciendo una cubeta. Por ejemplo, aquí el máximo fue 5, después por ahí va a aparecer un 10, ¿no? Aquí me hubieran dado en vez de 5, no sé, un 50.000, pues hubiera tenido que hacer un arreglo de 50.000 posiciones si la convolución hubiera sido de ese tamaño, aunque solo fueron 3 números, ¿vale? Entonces esta fue la solución de este problema. No sé si hay dudas. Okay. Y ya por último, si el robot en vez de haber tenido 2 tiros, también hubiera tenido, no sé, a lo más 3 tiros, el único cambio que hubiéramos hecho aquí, en vez de elevar p de x al cuadrado, hubiera sido elevarlo al cubo, porque si lo elevamos al cubo, eso nos va a decir de cuántas formas llego a las sumas usando 3 términos, ¿ya vieron? Si lo elevo a la 4, pues con 4 términos y así. De hecho, eso lo vamos a usar en el siguiente problema que vamos a ver mañana, donde vamos a llevar esa observación todavía un poquito más adelante. Pero bueno, esta fue la solución a este problema. No sé si hay más dudas, comentarios, finales. Y bueno, ya para terminar, en todos estos problemas, esta FFT con doubles funciona perfectamente, o sea, nunca se va a pasar de este orden, la precisión siempre va a resultar correcta, ¿vale? Entonces, si los quieren implementar, pueden usar sin problemas la implementación que vimos la clase pasada, y si quieren usar este método auxiliar para usar con puros enteros, también se puede, ¿no? Y pues, por hoy es todo. Nos veremos mañana. Bonita tarde, nos vemos. Hasta luego. Gracias, igualmente. Igual, hasta luego.